El actual partido de Berazategui fue inicialmente una zona rural del partido de Quilmes. La ocupación de las tierras en forma efectiva y permanente fue muy lenta. Los centros poblados irán surgiendo progresivamente hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Desde 1887, las antiguas chacras de la región se transforman en establecimientos destinados a la cría de animales y tambos, concentrándose en Berazategui, un nutrido de tamberos en su mayoría vascos, provenientes de las regiones españolas y francesas. Los orígenes de Berazategui se remontan a la segunda fundación de Buenos Aires, a cargo de Juan de Garay y una comitiva de 65 hombres. Era usual que luego de las fundaciones y colonizaciones, las tierras se repartieran entre los expedicionarios. De allí datan los primeros datos de nuestra región, cuyo reparto de tierras comenzó en junio de 1580. Aquí estamos viendo una muestra de flora nativa casi virgen, la misma que vio Garay y sus hombres, sus acompañantes, lugartenientes, allá por 1580. Estos hombres que acompañaban a Garay fueron recompensados con suertes de estancia, la propiedad de la tierra justamente, donde hoy por ejemplo está el centro de Quilmes, centro de Florencio Varela y el centro de Berazategui. Apellidos como Antón Robert, Pedro Izarra y Quirós fueron los primitivos propietarios de estos distritos. El conjunto de chacras y estancias a lo largo de los ríos fueron denominados pagos. El sitio en el que se encontraba la zona del actual Berazategui se denominó a partir de 1611 el Pago de la Magdalena. Este territorio comprendía los actuales municipios de Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, La Plata, Berisso, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón, Magdalena y Punta Indio, parte de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, San Vicente y Bransen. En 1850, Simón Pereira compra el establecimiento Las Conchitas, construye la estancia San Juan y dedica todos los frutos de sus ganancias a la compra de propiedades agropecuarias, saladeros y campos cerca de la ciudad. Entre los hijos de Simón Pereira nace Leonardo, quien luego se queda a cargo del establecimiento y amplía la estancia. Dedicado a la cría de vacunos de alta selección con reproductores de jerarquía inscriptos en el Herebook inglés, llega a tener un plantel de cerca de 27.000 animales Hereford, 16.000 Shorton y aproximadamente 900 premios obtenidos en exposiciones ganaderas. Bueno, tenemos aquí a mi espalda el casco de la estancia Santa Rosa. Perteneció a Martín Pereira Ola, uno de los 6 hijos del primer Leonardo Pereira. Esto comprendía todas las tierras de la antigua estancia San Juan. Esta antigua estancia fue comprada en 1850 y casi 100 años después, en 1950, fue expropiada y pasó a ser un parque provincial justamente de la provincia de Buenos Aires. En estos terrenos, Pereira junto al urbanista y paisajista Prilidiano Pueyrredón hicieron realidad el sueño de parquizar la zona, trayendo bulbos y arbustos exóticos desde Europa, es decir que lo que hoy conocemos como el Parque Pereira fue construido artificialmente. En este predio se halla el árbol de cristal, que se supone que es el único del país. También aquí se plantaron los primeros eucaliptos, con las semillas que trajo Domingo Faustino Sarmiento desde Australia. La situación cambió a partir del 31 de diciembre de 1872, con la llegada del ferrocarril, en el cual se enviaban hasta 500 tarros de leche por día a Buenos Aires. José Clemente Berazategui fue quien donó las tierras para que se construyera la primera estación de la zona, y como era costumbre, fue bautizada con su nombre.
por lo cual el partido tomó el nombre de Berazategui. El apellido Berazategui, de origen vasco, es el correcto, pero un error ortográfico transformó la letra S en Z y lo convirtió en Berazategui. Los primeros grupos de población que se asentaron en el lugar y empezaron a trazar un futuro urbano fueron dos caseríos ubicados al norte y al sur de la estación del ferrocarril. El del sur fue bautizado San Francisco en 1873 y el del norte, en 1892, San Salvador. El barrio de San Francisco es el primer pueblo de Berazategui que fue construido después de 1873, gracias a la instalación del servicio ferroviario de Buenos Aires al puerto de la Ensenada. El pueblo de San Francisco recibió su nombre seguramente por el vecino Francisco Márquez, que ya aparece en los planos en su propiedad en 1825. Estamos en el barrio San Salvador de Berazategui, el segundo barrio de este distrito. Vemos a nuestras espaldas una arquitectura típica de esos años, fines del siglo XIX, principios del XX. Este barrio fue habilitado por el Consejo Deliberante de Quilmes después de 1890. Muchos de sus primeros habitantes trabajaron en la fábrica de carnes sin conservas de los hermanos Nelson. La enseñanza primaria se inició gracias al maestro Atanasio Lanz, español, quien fundó la primera escuela pública de Berazategui. Al llegar al país, Lanz tuvo que revalidar su título docente ante las autoridades nacionales. El nuevo diploma fue firmado por Sarmiento. La escuela se inauguró en agosto de 1877. Su actual edificio, en Villa España, fue construido en 1907. Hacia fines de 1880 se establece en Berazategui Lucidoro Durante, que construye una gran casa llamada Villa Delmira. Usted seguramente la conocerá como La Chaqueña. Como era costumbre de la época, también quiso edificar una capilla familiar. El maestro Atanasio Lanz, padre, lo convence para hacer una capilla para la comunidad. Justamente ese es el origen de nuestra iglesia, Nuestra Señora de Luján, la más antigua de Berazategui. La industria es una parte fundamental de la historia del partido. Entre la industria con mayor eco en la zona podemos mencionar la destilería Franco-Argentina, que en agosto de 1886 comenzó su construcción en la zona de Conchitas y fue una gran industria impulsada por la familia Bember y compañía. Con un capital de 200 millones de francos, fue origen de la maltería Hudson. En 1890 se instala una fábrica que iba a ser época en Berazategui, la Hickland Scotch Canning, que era una fábrica de carnes en conserva, mal llamada saladera. Era de los hermanos Nelson. Estaba ubicada en la intersección de
Lisandro de la Torre y Arroyo Jiménez. La empresa fue cerrada 4 años después, 1894, por contaminar y por falta de higiene, pero muchos de sus trabajadores fueron los futuros habitantes del pueblo de San Salvador. En las que el llegar y partir de los camiones denuncia el intenso tráfico de los productos manufacturados. Camiones que llevarán a los grandes depósitos urbanos, a los puertos y estaciones de embarque, el nombre de la fábrica, consubstanciado ya como sinónimo de calidad. La fábrica Rigoló comienza sus actividades en 1882 en la calle Belgrano, en Capital Federal. Ante la carencia de frasquitos para tinta, el librero León Rigoló compra una fábrica de vidrio en desuso y comienza él mismo su fabricación. Trae de Europa a su sobrino, Gastón Fourbel Rigoló, y en 1908 comienza la producción de cristalerías Rigoló en Berazategui, pegadita a la estación de Berazategui, en lo que fue la propiedad de José Clemente, aquí en el distrito. Recordemos que en 1992 una ordenanza municipal nombra al partido de Berazategui capital nacional del vidrio. La fábrica Ducilo nació como una empresa dedicada exclusivamente a la producción de fibras textiles artificiales, pero rápidamente se fue ampliando hacia otros rubros como freón, nylon, celofán o hilados. La instalación de esta fábrica fue un hecho de gran envergadura, que cambió la vida de muchas familias de nuestro distrito. Su importancia radica no solo en la gran cantidad de obreros que empleó, ya que tuvo en su momento de mayor producción un personal de 3.500 empleados, sino también en el entorno que generó. A su alrededor se montaron pequeños y medianos emprendimientos industriales que sirvieron como abastecedores de Ducilo o como talleres de mantenimiento de sus máquinas. Así, definitivamente la historia del partido tomó el rumbo industrial que hoy la caracteriza. En la década del 40, las cristalerías Rigoló contaban con un cuartel de bomberos propio para actuar ante cualquier siniestro de la empresa. Para 1948 se fundó la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Berazategui, la cual obtiene su sede propia tras la donación de un terreno de 400 metros cuadrados, realizado por la firma Rigoló. En los 70 finalizó su construcción, ocupando en la actualidad la misma sede que en sus orígenes. Berazategui cuenta con varias empresas de transporte colectivo que recorren sus localidades y sus barrios. Existe una empresa local, Microómnibus Ciudad de Berazategui. Hace muchos años los trayectos se realizaban por calles aún no asfaltadas. Desde allí sus coches circulaban cargados de polvo,
que denunciaban sus recorridos anteriores, la tierra. Muchos vecinos continúan llamando a la línea 603 como el Tierrita. En 1911, Julieta Lanteri fue la primera mujer de Argentina y Sudamérica en votar en elecciones municipales. Entre 1920 y 1932, vivió en Berazategui, en una espléndida casona de la calle 24 y avenida Mitre, actual Panadería La Chaqueña, donde pasó los años más agitados de su biografía como mujer, médica, feminista y política. Alejandro Bustillo, un prestigioso arquitecto que vivió en Berazategui, fue quien proyectó estas obras de renombre nacional en la estancia de Plátanos, construida por él en 1931. Hoy, sede del Instituto María Ward de la Congregación de Hermanas Húngaras. Infinidad de figuras destacadas, nacional e internacionalmente, han vivido y dejado su huella en la localidad. ...1960. El 4 de noviembre de ese año llega la autonomía tan pedida por los vecinos. La autonomía surge como un reclamo de los vecinos que formaban las localidades de Berazategui, que en aquel momento formaban parte del partido de Quilmes. Un miembro muy capaz y activo fue el padre Benmayer. La situación continúa hasta 1955, donde la Revolución Libertadora enfría un poquito el tema. Pero en 1957 surge con mayor fuerza, gracias a que otros partidos del Gran Buenos Aires obtienen su autonomía. Berazategui obtiene realmente su autonomía el 4 de noviembre de 1960, el día que el gobernador Oscar Allende firma el decreto correspondiente nombrando a Berazategui ciudad y partido. El nuevo municipio de Berazategui quedó conformado con las siguientes localidades. Ranelagh. Su denominación deviene de un castillo que se encuentra sobre el río Támesis, cerca de la ciudad de Londres. Esta pertenecía al conde llamado Ranelagh. Coincide con la presencia temprana de la colectividad inglesa en la región. En 1922 se construyó el Golf Club sobre un área de 60 hectáreas lindando la estación de tren. Guillermo Enrique Utzon. Tras la llegada del ferrocarril se la llamó Huergo. Luego adquiere el nombre de Conchitas. Lo tomó de una estancia de la familia Pessoa, que se caracterizaba por tener dispersado este elemento en la tierra. En 1930 fue el doctor Fernando Pozo, vecino quilmeño y traductor de las obras de Utzon, y José Cravioto, historiador, quienes impulsaron el nombre de Guillermo Enrique Utzon en memoria del escritor.
Plátanos. Su nombre de origen fue Godoy, en honor a Laureano Godoy, quien había donado tierras durante la presidencia de Sarmiento. El cambio de nombre se debe a la cantidad importante de árboles de esa clase que había en aquella zona. En 1982 sufrió un nuevo cambio de nombre. Pasó a llamarse Ricardo Levene, pero esto no duró mucho tiempo y retomó el nombre de Plátanos. Villa España. El pueblo de Villa España fue inaugurado formalmente el 12 de septiembre de 1909. Le colocaron esa denominación para recordar a la madre patria y a los lugareños que en su mayoría provenían de esas tierras. Juan María Gutiérrez. Debe su nombre a quien fuera poeta, historiador, abogado y político. Gutiérrez creció al ritmo de la instalación de sus primeras fábricas. En 1951, la compañía australiana mercantil realizó el primer loteo, cuyos compradores son en principio los trabajadores de dichas empresas. El Pato fue bautizada así en la época de Juan de Garay, debido a que sus expediciones observaron la presencia de estos animales en la región. Carlos Tomás Sobrigues. La zona era conocida por los vecinos como Villa Gianbruno, debido al dueño de las tierras. El 28 de octubre de 1949, en conmemoración a Carlos Sobrigues, se le coloca el nombre de la estación recordando a quien fuera uno de los primeros profesores franceses que llegarían a nuestro país. Y por último, y no menos importante, Pereira, que debe su nombre a la familia homónima cuyo aporte al crecimiento del partido es destacable. Berazategui es indudablemente una gran ciudad, no solo por su extensión y cantidad de personas, sino fundamentalmente porque fue el producto del sueño y del trabajo de cientos de familias que se asentaron en el distrito buscando un mejor destino para sus seres queridos.